Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos una vez más a este encuentro de los lunes, esta conferencia que ya venimos haciendo desde hace muchos años. Esta es una actividad que está organizada, como ustedes bien ya saben, por la Secretaría de Extensión Universitaria de esta Facultad de Derecho, en conjunto con el Instituto de Derecho de Familia, quien es presidido por la doctora Alicia Taliers, nuestra querida Alicia, que desde hace muchos años se está acompañando con esta actividad, invitando en conjunto con esta secretaría destacados juristas durante todos los lunes a quien con mucho orgullo y con muchas ganas escuchamos cotidianamente los días lunes. Y por supuesto la presencia de todos ustedes que hacen cada vez más importante este espacio y este encuentro donde nos formamos ya desde hace por lo menos 3 o 4 años. Siempre digo lo mismo, Alicia, y ahora lo vamos a volver a conversar, pero desde la pandemia que de manera ininterrumpida estamos brindando este espacio de conocimiento, de formación permanente para todos nosotros, para ustedes, pero también para nosotros que cotidianamente estamos haciendo estas actividades. Antes de hacerle la palabra a la doctora Alisa Talierzo, quien va a presentar a nuestro invitado del día de hoy, quería recordarles que previo a finalizar la exposición del doctor, vamos a otorgar mediante el chat un formulario para que ustedes puedan completar y recibir el certificado de asistencia. Y también comentarles que en el marco de esta estructura de conferencia van a poder hacer las consultas pertinentes al doctor Emiliano Hereda, quien nos acompaña también constantemente en estas actividades, para que pueda leer las consultas y puedan ser respondidas por el doctor que está invitado en el día de la fecha. El doctor va a pasar un material que va a compartir muy generosamente, y para aquellos interesados o interesadas que deseen tener ese archivo, podrán solicitarlo a través del correo electrónico donde se inscribieron. Una actividad con un valor agregado por quien es el invitado que se encuentra hoy con nosotros. Y sin más, le voy a hacer la palabra a Alicia para que lo presente y escuchar atentamente al invitado del día de hoy. Alicia, te escucho. Muchas gracias, Ezequiel querido, Emiliano y especialmente nuestro queridísimo Fabio Javier Arce, que nos abre las puertas siempre de esta facultad. Ezequiel, 5 años ininterrumpidos que estamos acá en la lucha, 5 años, y vamos a seguir, si Dios quiere, por muchos más, invitando a gente tan rica como el expositor del día de la fecha, a quien le agradezco profundamente que aceptara la invitación, el doctor Claudio Felucio, que realmente es una eminencia, que me encanta escucharlo en cada conferencia, leer sus libros. Es una persona con una capacidad jurídica extraordinaria. Así que para mí es todo un orgullo y le agradezco profundamente que esté hoy aquí acompañándonos. Voy a dar un muy breve resumen de lo que es el extensísimo currículum del doctor Belucio. Él es abogado especialista en Derecho de Familia, docente de grado y de posgrado en la materia, director de la revista Práctica de Derecho de Familia y Sucesiones y, aunque a ustedes no les parezca, autor de más de 50 libros, uno más rico que el otro. Hoy nos va a hablar de un tema que siempre nos preocupa. Yo digo que un poco se ha transformado en los últimos años en la figura vedette, ¿no? Que es la del tema de alimentos, porque tantos conflictos trae, están tapados los juzgados. Ya en mi época, cuando yo estaba ejerciendo como juez, había cantidades de juicios al respecto, pero esto se va multiplicando cada vez más. Por eso nunca dejamos de pensar en que es importantísimo estar al tanto de los últimos detalles al respecto para poder llegar a una sana conclusión y que esos niños, niñas, adolescentes y aún los hijos mayores de edad puedan recibir lo que les corresponde. La charla de hoy del doctor Belucio es justamente alimentos hacia hijos menores de edad y también mayores de edad. Queridísimo Claudio Belucio, toda esta audiencia para vos, audiencia a quien le agradezco cada lunes que nos acompañe, realmente son infaltables y cada vez se va sumando más gente, así que con todo mi corazón, como siempre, les agradezco. Claudio, esta audiencia es todo tuya. Bueno,
escuchamos con muchísima atención. Bueno, muchas gracias, doctora, por haberme invitado para dar esta charla sobre el tema que a mí más me gusta. Hace más de 20 años, 20 y pico de años que me dedico a familia, pero a mí el tema que más me gusta siempre es alimentos. Siempre va a ser alimentos. Así que por eso elegí este tema, que es el que usted me dio la posibilidad de elegir el tema, así que elegí este tema. Y bueno, buenas tardes a todos y a todas las colegas, a varios los conozco, a la doctora Caliba de Catamarca que me saludó recién, así que bueno, a varios de ustedes los conozco, así que bueno, si me permiten, muchas gracias por la invitación. En los últimos 10 minutos hacemos las consultas sobre casos particulares, no tengo problema, sobre el caso que ustedes quieran, no tengo problema en responder. Vamos a compartir el PowerPoint, entonces que después se lo voy a hacer llegar a la doctora. Ahí se está viendo, ¿no? El PowerPoint. Sí, se ve perfecto. Bueno, entonces el tema de hoy es alimentos debidos a los hijos menores y mayores de edad por sus progenitores. Bueno, ahí cambió. Y bueno, vamos a dar una introducción a esto, aunque muchos de ustedes sepan esto, pero la obligación de los progenitores de brindar alimentos a sus hijos de hasta 21 años de edad es tratada a partir del artículo 658 de la nueva normativa, que dice que ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. Es decir, que está a cargo de los dos progenitores los alimentos debidos a los hijos en base a su responsabilidad emanada de la responsabilidad parental. Pero sin embargo, fíjense que dice en base a su condición y fortuna, y esto va a ser muy importante, no lo de la fortuna, por supuesto, cada uno va a aportar de acuerdo a sus medios, pero a su condición, la condición de quién es el cuidador de ese hijo, quién tiene el cuidado de ese hijo. Por eso vamos a ver que el artículo 660 ya dice que aquel progenitor que tiene asignado el cuidado unilateral de ese hijo ya aporta alimentariamente con ese cuidado de ese hijo. Y agrega este artículo 658 algo interesante, que la obligación de prestar alimentos se extiende hasta los 21 años, o sea, acá el código hace una excepción a la responsabilidad parental en otras cuestiones extrapatrimoniales atenentes a los hijos, como el cuidado personal del hijo y el régimen de comunicación, se tienen en cuenta los hijos menores de edad. Acá se extiende más allá de la mayoría de edad la obligación alimentaria a ambos progenitores. Pero dice, excepto que el obligado, es decir, el progenitor que tiene la obligación de pagar la cuota, acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta los 18 años de edad, hasta la minoría de edad del hijo, no interesa que tenga ingresos o que trabaje. Por más que tenga ingresos o que trabaje provenientes de renta o de su empleo, no por eso se va a poder ni disminuir ni hacer cesar la cuota alimentaria. En cambio, sí, de 18 a 21 años, el hijo mayor de edad que cuente con ingresos, que trabaje, esos ingresos o ese trabajo bajo relación de dependencia percibiendo un salario va a ser óbice para que por lo menos se le descuente parte de la cuota al progenitor, o inclusive si esos ingresos para el hijo mayor de edad cubren todas sus necesidades, pueda pedir el cese de la cuota alimentaria. La extensión, bueno, es más o menos la misma que en el código anterior, pero hay una innovación. La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos, de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad, y acá está la innovación y los gastos necesarios para adquirir una profesión y un oficio. Y después dice que los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado. En cuanto a esta innovación que trae el código en cuanto a la extensión, también acá como en el Código Civil anterior, la mayor extensión de alimentos es para los hijos
en este caso de hasta 21 años. Los alimentos entre parientes mayor edad y entre cónyuges son más limitados en cuanto a su extensión. Y acá la innovación es que en materia alimentaria y respecto de la legislación anterior, amplía los ítems alimentarios con relación a los que tenían los hijos en el artículo 267 y por lo tanto establece que también será parte de la cuota alimentaria los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Todavía no he visto algún fallo explícitamente donde marque o enumere la cuota alimentaria, incluyendo estos gastos de forma explícita o específica. La forma de pago de la cuota, bueno, esto sería bastante largo de desarrollar, pero el artículo 659 expresa que los alimentos pueden estar constituidos por prestaciones monetarias o en especie. Yo siempre digo lo mismo, lo vengo diciendo a través de varios años, yo prefiero que la cuota se fije en dinero y no en especie, salvo cuando hay determinadas situaciones fácticas por las cuales va a ser más beneficioso que al niño o niño adolescente se le fije la cuota en especie o en dinero. Y si se quiere fijar en especie, por supuesto, por más que el código hoy en día está explícitamente reconociendo el pago de la cuota en especie, no se podría fijar totalmente en especie porque sería algo desde el punto de vista de la práctica diaria muy poco práctico. Calculen que si se fija en especie todo el rubro alimentación, se tendría que hacer mensualmente una lista de todos los productos, ir el alimentante al supermercado, encargar esos productos que se lo entreguen, y si le entregan algún gramaje distinto al que está de un yogur o de una leche, o no le entregan algún producto, sería un incumplimiento alimentario. Por eso realmente generalmente se puede convenir en especie algún servicio que preste un tercero al niño adolescente, como puede ser el rubro educación, el rubro salud o un transporte escolar, otras cuestiones, o un club social y deportivo, o sea que el padre directamente abone la cuota o el arancel mensual a una entidad educativa de orden privado o a un medicina prepaga o a un club social y deportivo. Pero yo sigo prefiriendo siempre, como había dicho algún autor en otra época, pagando el alimentante en especie, la administración de la cuota pasa a cargo del alimentante y no de la madre que tiene a su cuidado al hijo. Pero, ¿qué tiene de bueno hoy en día? Bueno, sería extenderme mucho en esta cuestión también y no me dan los tiempos. Ustedes saben que hay una prohibición legal, aunque los jueces muchas veces obvian esta prohibición legal en virtud de la inflación imperante en nuestro país. Ahora es menor, pero hemos tenido inflación muy importante durante los últimos años. Hay una prohibición legal por la ley 23.928 y la 25.561 de aumentar automáticamente la cuota alimentaria. O sea, hoy en día todavía estas leyes siguen vigentes y no se podría fijar un parámetro de actualización automática de la cuota alimentaria. Sin embargo, hay muchos juzgados que han obviado esta legislación en virtud del costo de vida mensual que todavía estamos sufriendo, mucho más en los años anteriores. Entonces, lo que tiene de bueno, lo que yo siempre destaqué del pago de la cuota en especie, es que el pago de la cuota en especie actualiza automáticamente algunos ítems alimentarios. Por ejemplo, si se fija el pago en especie dentro de la cuota alimentaria de la medicina prepaga o del colegio privado, de un transporte escolar o de profesores particulares o de un club social o deportivo, aumenta ese club y el alimentante va a tener que pagar con el aumento ese ítem. Pero tiene muchas otras desventajas que sería, ahí las tienen, después se les dejo el PowerPoint, ustedes la van a leer. Yo prefiero siempre el pago en dinero y no el pago en especie. Y en algunos casos que no se pueda pagar de otra manera, por ejemplo el caso de abuelos que tienen pocos ingresos o algún caso particular, bueno, puede ser que el pago en especie sea la única forma de abonar la cuota alimentaria, pero en principio
yo siempre lo he dicho y la jurisprudencia también lo ha dicho, que prefiere el pago en dinero y no en especie. Pero el tema se trata porque hoy en día explícitamente el código reconoce la posibilidad de pagar el pago en especie. La legitimación activa para reclamar alimentos de los menores de edad, bueno, en la enumeración es similar al artículo anterior, al artículo 272 del Código Civil anterior, pero tiene una innovación. Esto, lo mismo que el artículo 272 tiene legitimación activa uno de los progenitores para reclamar alimentos al otro, y también tiene subsidiariamente cualquiera de los parientes del hijo o el Ministerio Público. La innovación que trae el nuevo código es que también puede reclamar alimentos el hijo que tiene grado de madurez suficiente y con asistencia letrada. Y este tema de la asistencia letrada trae a colación la figura del abogado del niño, es decir, el hijo con grado de madurez suficiente. Muchas veces me preguntan, un chico o un adolescente, mejor dicho, porque ya es adolescente, de 13 años, ¿puede reclamar alimentos? Sí, puede reclamar alimentos porque para el código ya es un adolescente con facultades que no tiene alguien que tenga menos de 13 años. Por lo tanto, estoy haciendo una síntesis, esta charla duraría mucho más si tuviera más tiempo, pero un chico de 13 años plenamente tiene un grado de madurez suficiente y si es con asistencia letrada puede reclamar alimentos. Y acá voy a traer a colación un fallo del año 2023 donde se reconoce explícitamente la posibilidad de que el abogado del niño, es un fallo de la Cámara Civil y Comercial, la Sala 1 de La Plata del año 2023, donde se reconoce explícitamente que el hijo puede reclamar alimentos patrocinado, no representado, porque el abogado del niño patrocina, representa el tutor ad litem o el asesor de menores, pero el abogado del niño patrocina al niño y en este caso se permite que reclame o se lo reconoce con legitimación activa para reclamar alimentos. La retroactividad de la sentencia es un tema muy innovador para mí, muy importante lo que trae el artículo 669. En los dos párrafos, y voy a tratar de serlo más sintéticamente en la exposición respecto del primero, y parece menor, pero es importante la innovación acá. Dice, los alimentos se deben desde el día de la demanda o desde el día de la interpelación, esta es la innovación, del obligado por medio fehaciente. Desde el día de la demanda ya lo tenemos en todos los códigos procesales de las distintas provincias, pero lo que trae el código como innovación, el código de fondo, es que se puede reclamar desde el día de la interpelación del obligado por medio fehaciente, siempre que se interponga, si se hace de esta manera, la demanda dentro de los 6 meses de interpelación. Bueno, había una discusión, finalmente la aclararon Marisa Herrera y algunos otros codificadores, no es que se obvia la etapa previa, se borra la etapa previa ni la mediación previa obligatoria, está incluida dentro de esta frase de la interpelación del obligado por medio fehaciente, e incluiría la etapa previa en la provincia de Buenos Aires o la mediación previa obligatoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero yo lo que siempre interpreté, más allá de estas etapas prejudiciales o judiciales, es que la interpelación del obligado por medio fehaciente me trae a colación la carta documento, es decir, me está reconociendo el código de forma no explícita, pero implícita, que yo puedo reclamar por carta documento. Antes lo podía hacer, yo podía reclamar por carta documento, pero no tenía un efecto legal. El único efecto que podía tener es combinar a esa persona al cual lo intimaba a pagar alimentos para el hijo menor de edad, a que pagara esa cuota y podíamos llegar a un acuerdo en virtud de esa carta documento y fijar una cuota alimentaria de forma convenida. Pero lo interesante acá es la retroactividad que tiene esa carta documento. Es decir, fíjense que yo envío una carta documento y, como dice el código, un medio fehaciente, siempre que interponga la demanda después dentro de los 6 meses de esa interpelación, me retrotrae la cuota una vez fijada la cuota por sentencia condenatoria, para mí al momento no de la emisión de la carta documento, sino de la notificación
a esa persona de la carta documento. Entonces, inclusive la carta documento me puede retrotraer antes de la etapa previa o antes de la mediación previa obligatoria. Por eso mi consejo, desde hace años lo digo, en virtud de lo que dice el código, es lo primero que hay que hacer cuando viene una madre a reclamar alimentos para su hijo, es enviar una carta documento. Con esa carta documento podremos lograr que el destinatario, el padre no conviviente con el hijo, sea combinado a pagar alimentos y se logre un convenio alimentario. Y si no se logra y pasamos la etapa previa, la mediación previa obligatoria, transitamos todo el proceso de alimento y llegamos a la sentencia, lograremos que se retrotraiga esos alimentos al momento de notificación de esa carta documento. Y el segundo párrafo también es muy importante del artículo 669. Dice, por el periodo anterior, el progenitor que asumió el cuidado del hijo tiene derecho al reembolso de lo gastado en la parte que corresponde al progenitor no conviviente. Y este es un instituto que no estaba en el viejo código, en el código ya derogado, y es el reembolso de gastos. Es decir, que el progenitor que tuvo a su cargo el cuidado del hijo y que reclama los alimentos en nombre de este tendrá derecho a reclamar los importes por los gastos que irrogó el sustento del hijo con anterioridad al momento en que la primera parte del artículo 669 los retrotrae y por la parte que corresponde al otro progenitor. Por supuesto, este reintegro de gastos va a estar sujeto a un plazo de prescripción. Esta acción, como son cualquier tipo de acción en materia de familia, sobre todo la alimentaria. Pero, sin embargo, nos planteamos qué plazo de prescripción. Si el plazo genérico del artículo 2560, que es de 5 años, el general, el genérico, el plazo de 2 años que establece el artículo 2562, o el plazo de 1 año solamente que establece el artículo 2564. Bueno, para mí, estoy en disidencia con otra doctrina y con la jurisprudencia que vamos a ver, siendo reembolso de gastos y no alimentos, porque el artículo 2564, que habla de 1 año, habla de repetición de lo pagado en concepto de alimentos. Y acá estamos hablando de un reembolso de gastos. Para mí serían 5 años el plazo genérico. No ese es el criterio de las codificadoras, por ejemplo, Victoria Pellegrini, y de 2 fallos que tenemos al respecto que establecen el plazo de prescripción en 1 año, que después los vamos a ver. Pero más allá de la aplicación de los diversos plazos de prescripción, la parte final del artículo 669, es decir, este reembolso de gastos, nos plantea los siguientes temas. ¿Cuál es la naturaleza de la suma deudada por reembolso de gasto? ¿Un crédito alimentario o un crédito patrimonial de la madre? Bueno, yo creo que indudablemente es un crédito patrimonial de la madre, porque ya no son alimentos. Los alimentos tienen que ser emolumentos para pagar o para cubrir necesidades urgentes, imprescindibles y actuales. Y esto ya fue cubierto por la madre. O sea, que dejan de ser alimentos para hacer un crédito pecuniario que tiene la progenitora que tuvo a su cargo el cuidado del hijo contra el otro progenitor no conviviente. Por lo tanto, esto nos lleva al tema de la legitimación para reclamar el reembolso de gastos. Y si es un crédito patrimonial de la madre que tiene contra el otro progenitor, puede actuar en representación del hijo, como hay casos jurisprudenciales que la madre pidió el reembolso de gastos en representación del hijo, pero también puede reclamar por derecho propio ese reembolso de gastos para el otro progenitor, es decir, para el progenitor no conviviente que no aportó al sostenimiento de ese hijo. Y hay que acreditar los gastos a reembolsar. Por eso digo, hay una diferencia acá con los alimentos. Una cosa es reembolso de gastos, otra son alimentos. En los alimentos debidos a los hijos no tenemos que acreditar las necesidades de esos hijos. O sea, normalmente se acompaña prueba documental con una demanda por alimentos, por fijación de alimentos para los hijos, para que el juez tenga en cuenta en base a esa prueba documental la cuantía de la cuota alimentaria a fijar. Pero no es necesario acompañar esa prueba documental. Tratándose de hijos menores de edad, la jurisprudencia lo tiene reiteradamente establecido que no hay que probar las necesidades de los hijos menores de edad.
surgen de su propio desarrollo y de que ellos normalmente, en razón de su edad, no pueden trabajar, no pueden tener ingresos por los cuales autosustentarse. Acá sí vamos a ver un fallo que así lo señala, que hay que acreditar los gastos a reembolsar, o sea que hay que acompañar prueba documental. Por eso, si tenemos alguna madre que nos dice, yo no ahora, pero en un futuro voy a reclamar el reembolso de gastos, bueno, vayámosle avisando que vaya guardando los comprobantes, no tanto los comprobantes de impuestos o de servicios o de alquiler, porque eso siempre los va a tener, pero los gastos que se hagan en ropa, en alimentación, o sea, los gastos a reembolsar. Y otro tema que cabe analizar con respecto a esto es la posibilidad de solicitar el reembolso de gastos con independencia de la interposición de una demanda por alimento. Y creo que esto no es posible, así lo he sostenido desde el comienzo de vigencia del nuevo código, porque el artículo 669, el reembolso de gastos, está dentro del artículo 669 y el artículo 669 habla de la retroactividad de la sentencia en materia de alimento. Entonces, lamentablemente, digo lamentablemente porque en algún caso quizás que me tocó a consulta, se quería pedir el reembolso de gastos sin instaurar una demanda por alimentos y esto lamentablemente no es posible. Así lo ha reconocido, por ejemplo, también un fallo que no traigo acá descrito, pero la Cámara Civil, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la ciudad de Rosario, la Sala 3, ha dicho lo mismo, ha dicho que no puede haber un reembolso de gastos si no hay con anterioridad un pedido de fijación de cuota alimentaria o concomitantemente con el pedido de gastos hay un pedido de fijación de cuota alimentaria. Bueno, acá tengo esta jurisprudencia, una es de la Cámara Nacional en lo Civil, la Sala G del año 2021, donde dice explícitamente que los gastos deben ser efectivamente acreditados para la procedencia del reembolso de gastos que enumera o que marca el artículo 669 en su segunda parte. Y también traigo dos fallos donde fijan la prescripción de la acción por reembolso de gastos a partir, como dice el segundo fallo, a partir del momento en que se efectuaron esos gastos, o sea que es una prescripción muy breve realmente, siendo de un año. Un fallo es de la Cámara Segunda de Civil y Comercial, la Sala 2 de Paraná, de Entre Ríos, del año 2021, donde fija la prescripción en lo que marque el inciso E del artículo 2564, es decir, la prescripción de solo un año, y también otro fallo de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata, provincia de Buenos Aires, la Sala 2, este fallo más reciente del año 2023, donde también fija la prescripción de la acción por reembolso de gastos en un año en virtud de aplicar el inciso E del artículo 2564. Otro tema muy importante, yo creo que acá, sobre todo en provincia de Buenos Aires, es muy importante, porque la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires siempre tuvo un criterio de aplicar la tasa pasiva a las deudas alimentarias. Y yo creo que acá el artículo 552 ya da por tierra esa vieja discusión en cuanto a qué aplicar a la deuda alimentaria, si la tasa activa o la tasa pasiva. Aquel artículo 552, por más que en los primeros tiempos no se quiso aplicar, inclusive hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires que no aplicó la tasa pasiva, aún estando vigente ya el artículo 552. El artículo 552 es claro, dice: las sumas debidas por alimento, es decir, las deudas alimentarias por el incumplimiento en el plazo previsto, devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos o sus clientes según la reglamentación del Banco Central, a la que el juez podrá adicionar otra tasa según las circunstancias del caso. Es decir, que fija la tasa más alta según la reglamentación del Banco Central. Hay que ver en ese momento, en el momento de practicar la liquidación por la deuda,
cuál es la tasa más alta. Hay que entrar a la página del Banco Central y ver cuál es la tasa más alta. En algún caso será por deudas por préstamos personales, en otro por deudas por tarjeta de crédito. Bueno, y lo importante es que el juez puede fijar una sobretasa a esa tasa más alta. O sea que evidentemente este artículo 552, si bien de forma indirecta, combate el incumplimiento alimentario porque ya no es la tasa pasiva del Banco de la provincia de Buenos Aires, como hizo muchas veces la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires o otros tribunales de la provincia de Buenos Aires, sino acá es la tasa más alta. Pero esto no se aplicó en los primeros tiempos. El Código Civil rige desde el 1 de octubre del año 2015 y recién la primera sentencia que aplica fehacientemente lo que dice el artículo 552 fue una sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón del año 2019 que ordena que se aplique a la suma deudada la tasa activa más alta que cobran los bancos a sus clientes según las reglamentaciones del Banco Central, más la tasa adicional que duplique a la primera. También hay otro fallo, voy a ir un poco más rápido ahora, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul, también provincia de Buenos Aires, sala primera también del año 2019, ante el incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria por parte del abuelo, un fallo dispuso incrementar en un 50% la tasa aplicable para el cálculo de intereses moratorios. También hay otro fallo, en este caso de la provincia de Salta, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que dijo que en las deudas por alimentos hay que aplicar la tasa de interés más alta que regulen los bancos a sus clientes. Y por último tenemos otro fallo, en este caso un fallo de Río Cuarto, provincia de Córdoba, también del año 2019, donde se revoca el auto interlocutorio que fijó la tasa pasiva para el caso de incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria establecida, manteniéndose la tasa de interés que surge lo dispuesto por el artículo 552 que hemos tratado. Bueno, y tenemos una novedad muy importante también que nos trae el código. Esto es muy importante para mí y por eso era algo que se venía reclamando por parte de la doctrina. Me acuerdo que la doctora Grossman en distintos congresos de familia siempre lo reclamaba, que es la responsabilidad solidaria del empleador que no retiene de los haberes de su empleado que tiene fijada una cuota alimentaria, la cuota alimentaria. O no la retiene, o sea, o no cumple con la orden de retención emanada de un juzgado de familia, o no la retiene, o hay otros casos en que la retiene pero no la deposita la orden del juzgado. En cualquiera de los dos casos está incumpliendo con la orden de retener la cuota alimentaria de su empleado que tiene fijada una cuota alimentaria y de depositarla a la orden del juzgado para que la madre perciba esa cuota alimentaria para sus hijos. Y esto es un tema muy importante. Fíjense que el artículo 551 dice incumplimiento de las órdenes judiciales es solidariamente responsable, lo hace solidariamente responsable del pago de la deuda alimentaria quien no cumple con la orden judicial de depositar la suma que debió descontar a su dependiente o a cualquier otro acreedor. Es decir, aquel empleador o aquel agente de retención que el juzgado actuante le libró una orden, le libró un oficio para que retenga el porcentaje o determinado importe de sus haberes o de sus ingresos bajo relación de dependencia y no lo retiene, es solidariamente responsable. ¿Qué significa que sea solidariamente responsable? Que la ejecución la vamos a poder iniciar contra ese empleador que no cumplió con la orden judicial de retener, ya sea porque no retuvo la cuota, la alimentaria, porque la retuvo de los haberes de su empleado, pero no la depositó a la orden del juzgado. En cualquier caso, ¿qué significa que sea solidariamente responsable? Que se puede iniciar esa acción contra el empleador, como generalmente últimamente en los últimos años está pasando, pero también como en alguno de los primeros fallos se inició la acción contra el empleador y también contra la persona que tenía o el progenitor que tenía la obligación alimentaria respecto de sus hijos. Y
traigo a colación lo último que figura en la diapositiva, porque esto es algo reciente, pero muy importante, que se sancionó a través de la nueva ley 15.520 en la provincia de Buenos Aires, y que es que se modifica o se agrega un artículo, mejor dicho, se agrega un artículo, porque acá no hay modificación, sino agregación de un artículo, donde se permite o se obliga, mejor dicho, a escribir como deudor alimentante moroso en el registro de deudores alimentantes morosos a estos agentes de retención que no retuvieron la cuota alimentaria que debían de retener de su sueldo y permanecerán, como dice, acá lo traigo muy resumido, pero permanecerán inscritos en el registro de deudores alimentarios morosos hasta que no regularicen las retenciones que no hubieran efectuado. Esto es algo muy importante y muy innovador que no tienen otros, por ahora, por el momento no tienen otros registros de deudores alimentarios morosos. Es una incorporación de ahora de marzo de este año, en merced a la ley 15.520. Hay varios fallos que establecen la retención, traje algunos nada más, pero traje dos muy particulares, no este es uno de los primeros fallos donde se retuvo no uno de los primeros fallos, pero dentro de la línea de los más actuales, donde se retuvo la cuota, se ejecutó al empleador por la no retención de la cuota alimentaria y se ejecutó al empleador por el incumplimiento alimentario del juzgado de familia de la segunda nominación de Córdoba, provincia de Córdoba del año 2020, pero quiero traer a colación otros dos fallos. Bueno, acá es interesante en este fallo de Córdoba porque también con anterioridad al artículo 551, lo que se le podía imponer al empleador era las astreintes, no por haber incumplido con la cuota alimentaria, sino por haber desobedecido la orden judicial de retener la cuota alimentaria de los haberes de su empleado. Este artículo también no solo permite la ejecución contra el empleador, sino que a su vez permite la aplicación de astreintes que hoy sabemos están contempladas en el artículo 804 del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, que el artículo 551, que hace responsablemente solidario al empleador, no implica que no se puedan también sancionar ese empleador con astreintes como se sancionaba bajo la vigencia del Código Civil anterior ya derogado. Y traigo a colación estos dos fallos, uno de Salta y otro de un juzgado civil de personas y familia número 3 de Salta, el año 2019, y otro a renglón seguido que vamos a ver, que es del Superior Tribunal de Justicia de Tucumán, donde ya no donde extiende la obligación de retención no solo de la cuota alimentaria, no solo a los haberes que perciba mensualmente el empleado, sino que extiende como obligación del empleador también retener de la indemnización laboral cuando ese empleado ha sido despedido sin causa. Y así en estos dos fallos, dice, corresponde hacer lugar al incidente de responsabilidad iniciado por la parte actora a la empresa que había sido empleadora alimentante y que al momento de la desvinculación laboral no comunicó tal circunstancia en el juicio de alimentos, sino que además no retuvo de la suma indemnizatoria, es decir, del despido, de la indemnización por despido sin causa, el porcentaje correspondiente a la cuota alimentaria homologada judicialmente. Y también tenemos otro fallo, en este caso el máximo tribunal de Tucumán. Los rescato porque son fallos que ya están extendiendo no solo la retención de la cuota alimentaria a los saberes que percibe mensualmente, sino están extendiendo la responsabilidad de retención de un porcentaje de la indemnización, el mismo porcentaje que se había fijado en concepto de cuota alimentaria, por la indemnización por despido sin causa. Y este es el otro fallo del Superior Tribunal de Justicia de Tucumán del año 2020. Se los dejo para que lo lean y acá tienen otro fallo más que también establece, de la Cámara Civil y Comercial, Laboral y Minería, la Sala 1 de Neuquén,
un fallo más reciente que los anteriores del año 2022, donde también dice que el empleador tendría que haber anoticiado del despido al juzgado interviniente para que éste ordenara la retención de esa indemnización por despido. Y bueno, me voy despidiendo con este tema, que es un tema muy importante. Quedan otros temas, ustedes lo verán en el PowerPoint, pero para dar lugar después a las preguntas, no voy a tratar todos los fallos que aplican el artículo 553 y el artículo 670, pero voy a dar algunos fallos que empiezan a aplicar estas medidas o que reiteran estas medidas, o algunos fallos que imponen algunas medidas innovadoras ante el incumplimiento alimentario. Como ustedes saben, el artículo 553 para los alimentos entre parientes y el artículo 670 para los alimentos derivados de la responsabilidad parental permiten al juez aplicar medidas razonables para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia que ha condenado a pagar una cuota alimentaria. Es decir, ante el incumplimiento alimentario de alimentos entre parientes mayores de edad y de padres respecto de progenitores respecto de sus hijos, tanto el artículo 553 como el artículo 670 permiten al juez tomar medidas razonables a criterio del juzgado tribunal, porque no las enumeran esos artículos, para combatir el incumplimiento alimentario cuando se trata de incumplidores alimentarios morosos. Y así cito a colación este fallo, que fue el primer fallo que durante la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, es un fallo del Juzgado de Familia número 1 de Mendoza, tomó la medida que después se fue reiterando en numerosos fallos de prohibición de salida del país hasta que el deudor alimentario moroso saldara su deuda alimentaria. También tenemos dos fallos, en este caso del Juzgado de Familia de Rawson, provincia de Chubut, cuando era juez el doctor Martín Alessi, que tomó, yo creo, no en este fallo, pero sí en el otro, la medida más gravosa que se ha tomado con basamento en el artículo 553 y 670. En este fallo le clausura el comercio y secuestra el celular de un padre que hizo una maniobra para evadir la obligación alimentaria, y también le suspendieron el derecho de portabilidad numérica y la deuda aplicando el artículo 552, en este caso el doctor Martín Alessi, se liquidará el triple de la tasa activa de interés. Pero el otro fallo es el fallo, yo creo que fue la medida hasta ahora más gravosa que tomó un juez respecto a la posibilidad que le permiten o que lo facultan los artículos 553 y 670, donde pone en situación de calle o lo combina a poner en situación de calle a un progenitor que no le había pagado la cuota alimentaria a un hijo menor de edad y que sufría una discapacidad y que vivía en condiciones infrahumanas en cuanto a las comodidades que tenía o al confort que tenía en el lugar donde habitaba, es decir, en su vivienda. Y el doctor Martín Alessi dice que ante un progenitor que no contribuye con su aporte a los gastos de vivienda con su hijo, servicios, impuestos, conservación del inmueble, amoblamiento, corresponde que la combinación se dirija directamente a imposibilitar con el auxilio de la fuerza pública que puede utilizar esos mismos bienes materiales por medio de una medida de colocación en situación de calle. O sea, si no paga la cuota alimentaria, lo va a desalojar de su inmueble por la fuerza pública y va a colocar al progenitor en situación de calle para que, según el doctor Alessi, sufra los mismos sinsabores, la misma situación que está sufriendo su hijo en la vivienda que habita. Después tenemos otro fallo, el de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, donde se decide prohibir el ingreso del progenitor alimentante al San Isidro Club, del cual es socio a raíz de los reiterados incumplimientos de la cuota alimentaria oportunamente fijada. Yo creo que acá, más que la prohibición al club en sí, es difundir esta medida entre los socios y decir que justamente en el San Isidro Club, que es un club de altos niveles de ingresos, decir que este señor no puede ingresar al club porque es un deudor alimentario moroso, porque no le paga la cuota a su hijo. Después tenemos un fallo del doctor Tavid, del doctor Gabriel Tavid,
a cargo del juzgado del juzgado de familia de la segunda nominación de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, donde a modo de sanción se impide el ingreso del deudor alimentante moroso a todos los espectáculos deportivos que participa el Club Talleres de Córdoba y a los bailes de Damián Córdoba y la banda Sabroso. Si yo dijera esto y los estuviera mirando ustedes, seguramente se reirían, porque siempre que hablo de este fallo, se ríen, porque se ríen al prohibirle el ingreso a los bailes donde actúe esta banda de cuarteto. Sin embargo, para esta persona, esto puede ser muy importante, puede ser mucho más importante que le prohíban salir al exterior, porque quizá esta persona no tiene los medios económicos para poder salir al exterior. O sea, el juez en este caso concreto consideró que esa era la sanción que más lo podía afectar a este deudor alimentante moroso. También tenemos un fallo, en este caso de la provincia de Salta, donde prohíbe también un padre al ingreso al Club Boca Junior mientras no cumpla con sus obligaciones alimentarias. Esto se ha reiterado. Y también a espectáculos del grupo Mon Laferte, lo mismo que el fallo de Córdoba, a ver los partidos de su equipo favorito y también a participar de espectáculos musicales del grupo preferido de este deudor alimentante moroso. Bueno, acá se ordena, es un fallo del juzgado de la ciudad de Belví, provincia de Córdoba, el corte del teléfono y la prohibición de nuevas líneas a un padre que incumplió con la cuota alimentaria. También se dispuso, que es una medida bastante reiterada esta, la suspensión de conducir y su renovación. Esta es como la prohibición de salir del país. Creo que las dos medidas más reiteradas son la prohibición de salir del país y la suspensión del registro de conducir, y también la posibilidad de renovar ese registro de conducir. Acá se dispone la prohibición de salida del país, la prohibición del ingreso a un club y guardería náutica, y se multa a estos clubes si permiten el ingreso al club y a la guardería náutica. Hay una multa. Es un fallo del juzgado de familia número 1 de San Isidro del año 2020. Acá también es la suspensión de la licencia de conducir, una medida que se ha dado bastante frecuente, sobre todo en distintos juzgados de familia de distintas localidades de la provincia de Córdoba. Bueno, acá la suspensión de la licencia de conducir, la suspensión, el corte de línea telefónica de Belville, provincia de Córdoba. Acá en un fallo del juzgado de Olavarría, del juzgado de familia número 2 de Olavarría, provincia de Buenos Aires, se revoca la licencia de conducir, se prohíbe el ingreso a entidades deportivas de la ciudad de Olavarría y se prohíbe el egreso del país de este deudor alimentario. También acá, en este caso, es un padre bailarín profesional que quería salir a concursar en el exterior, y la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de La Plata, la Sala Segunda, le impide la salida del país. Bueno, acá también la prohibición a un club social, a un club deportivo. Quería llegar a otra. Bueno, acá es un fallo de la Cámara Nacional de lo Civil, la Sala C, donde le fija la prohibición de salir del país, pero también el embargo de los derechos hereditarios que tiene el progenitor sobre la sucesión de su padre en concepto de alimentos futuros a favor de su hija hasta que cumpla los 25 años de edad. Acá el Tribunal Colegiado número 5 de Rosario prohíbe también el ingreso a los estadios, a los partidos que juegue el Club Newell's Old Boys de Rosario, y notifica de esto, oficia de esto a la Autoridad Policial de Rosario y a la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Públicos Futbolísticos para que incluyan al demandado en la lista de personas que tienen restringido el ingreso a los partidos de fútbol. Y acá hay un fallo innovador, uno de los primeros fallos, después hubo dos fallos más, un fallo bastante reciente, donde en virtud de estas medidas que puede imponer el juez, se oficia al ente del servicio prestador de electricidad. Es un fallo de un juzgado de paz de Chivilcoy a cargo de la jueza Paola Especogna, donde se cobrará la cuota alimentaria en la factura de luz
tras haberse sido sancionado por el incumplimiento alimentario y habérselo sancionado a cumplir tareas comunitarias en 2 oportunidades anteriores, pero como esto no hizo mella y siguió incumpliendo con la cuota alimentaria, se toma esta medida innovadora de cobrar la cuota alimentaria a través de la factura de luz y así se oficia a la compañía eléctrica para que incluya la cuota alimentaria a través de la factura de luz y que a su vez no pueda dar de baja el sancionado, este progenitor sancionado, no pueda dar de baja el medidor de luz sin expresa autorización del juzgado. Bueno, doctora, creo que damos lugar a las preguntas. Yo por mí me seguiría extendiendo, pero quedamos en esta hora, así que damos lugar a las preguntas. Después yo les acompaño el PowerPoint. Han quedado algunos PowerPoint, algunas diapositivas del PowerPoint sin ver, pero bueno, damos lugar para que me efectúen las preguntas pertinentes. Muchas gracias, doctor Belucio, excelentísimo. Bueno, muchas gracias. Pero por supuesto, le voy a pasar la palabra a Emiliano Heredia para que nos siga las preguntas y la posibilidad de su respuesta por su parte, doctor. Sí, cómo no. Bueno, vamos a leer, hay una pregunta de Bravo Marta, que pregunta, en caso de un menor con diagnóstico de autismo, que por orden... ¿Cómo no le escucho muy bien? ¿No se escucha? Hola, hola. No, muy bien. Sí, a ver, ¿cuál es la pregunta? En caso que un menor esté diagnosticado de autismo, Sí. que por orden judicial está internado en un hogar de menores, ¿el padre está eximido de hacer los aportes alimentarios? ¿Están separados los padres? ¿Están separados? ¿Y cuál es la pregunta? Porque no la entendí muy bien. El menor está internado en un hogar de menores porque sufre autismo. Sí, sí. Y pregunta si el padre está eximido de hacer aportes alimentarios. Sí, sí, no tiene nada que ver eso, no tiene nada que ver. Algo que quería tratar en la última parte y que no llegué, y bueno, no llegué a los alimentos debidos a los hijos mayores de edad, pero lo que no contempla el código es una cuota alimentaria o un caso específico de percepción de cuota alimentaria para los hijos mayores de edad que no siguen cursando estudios, pero que sufren alguna discapacidad. El código no contempla explícitamente y los fallos que hay al respecto recurrieron a tratados internacionales tratados internacionales de discapacidad o a la solidaridad familiar. Pero en este caso es menor de edad, o sea, no tiene nada que ver que esté internado para que quede desligado de la cuota alimentaria, no tiene nada que ver el tema. Inclusive, le digo más, si me trae a colación el tema, cuando me preguntan personas encarceladas que cumplen prisión efectiva en algún establecimiento carcelario, quedan relevados de la obligación alimentaria. No quedan relevados porque aunque hayan sido suspendidos de la responsabilidad parental, de acuerdo a la legislación penal, hoy en día el código establece que la suspensión de la responsabilidad parental no exime de la obligación alimentaria. Otro tema va a ser si estando encarcelados, esos progenitores tienen los medios para pagar o no la cuota alimentaria, pero no están eximidos de pagar la cuota alimentaria, porque es una pregunta bastante frecuente esta, ¿no? Si por el hecho de estar cumpliendo una pena de cumplimiento efectivo están en un establecimiento carcelario, quedan eximidos de pagar la cuota alimentaria. No quedan eximidos obligatoriamente de pagar la cuota alimentaria de acuerdo a la ley, pero puede ser que por las circunstancias prácticas no la puedan abonar, como puede ser que sí, por ahí son dueños de varios inmuebles, perciben rentas por esos inmuebles y no importa en ese caso que estén encarcelados, que sufran una pena de prisión efectiva. Hay otra pregunta de Denise. Ella pregunta sobre herramientas judiciales. Para el caso de que el progenitor, obligado al pago de la cuota, junto con el empleador, acuerden una reducción de la jornada laboral como estrategia para evitar
pagar el monto adecuado, ¿no? Bueno, ahí hay que ver cómo está fijada la cuota. Si la cuota está fijada a porcentaje y le disminuyen el sueldo, bueno, se disminuye automáticamente la percepción de la cuota. Si la cuota está fijada en un importe fijo que le reduzcan la jornada laboral, va a tener que, no se le va a reducir automáticamente, va a tener que pedir el alimentante o va a tener que tramitar un incidente de reducción de cuota alimentaria. Si está fijada en una suma fija, mientras no tramite el incidente y logre la reducción de cuota, va a tener que pagar la misma cifra. Ahora, si le reducen la jornada laboral y por eso percibe menos sumas dinerarias en concepto de su actividad laboral, bueno, la cuota se va a reducir automáticamente porque está fijado un porcentaje del sueldo. Por eso hay que ver cómo estaba fijada la cuota. Maricel pregunta, ¿qué índice toma para pedir alimentos sobre el salario mínimo vital y móvil o el índice de crianza? Sí, bueno, se utiliza mucho lo del salario mínimo vital y móvil, fijando según las pautas del salario mínimo vital y móvil, ya se utiliza desde hace varios años. Lo del índice de crianza es algo más novedoso y que lo están aplicando muchos juzgados de familia e inclusive si vamos a la ley de la provincia de Buenos Aires que se sancionó también hace poco, la ley 15.513 que modifica el Código Civil y Procesal de la provincia de Buenos Aires, vemos que toma como pauta en uno de los artículos modificados en el que trata de alimentos provisorios, dice que se deberán de fijar en lo posible los alimentos provisorios de acuerdo al índice de crianza. O sea que es un parámetro que se viene utilizando desde hace mucho tiempo. Voy a hacer esta aclaración, me parece un parámetro loable. Ahora, hecho esta aclaración, me encuentro en la práctica profesional con progenitores que ganan quizá un sueldo mínimo vital y móvil. Entonces, ¿cómo hacen para abonar un índice fijado por el INDEC para un chico de 12 años, que es el mayor valor de una canasta de crianza? O sea, desde lo teórico está muy bien y se podrá aplicar, en muchos casos se puede aplicar, pero en algunos quizá no se puede aplicar desde el punto de vista práctico. O sea, les digo esto porque me lo plantean varios colegas que tienen casos de este tipo, o sea, progenitores que no ganan lo suficiente como para pagar una canasta de crianza que en un chico de 12 años debe estar alrededor de 600.000 pesos. Entonces, me parece muy loable que se tome este parámetro, pero hay que ver si en el caso concreto se puede aplicar o no. Pero sí, uno si va a un buscador de jurisprudencia va a encontrar un montón de fallos últimamente de los últimos tiempos o de los últimos años que establece la cuota alimentaria según el índice o la canasta de crianza, como la quieran llamar, que recordemos es un índice que va desde la franja etaria de los 0 a los 12 años y es publicada mensualmente por el INDEC. Tenemos otra pregunta de Lucas Rodera. Es un caso del estudio, ¿no? Tengo un caso en donde mi clienta le reclama alimentos al padre de sus hijos, que es personal de la fuerza. Esta amenaza con darse de baja de la No, fuerza. no se escucha muy claro. No, yo no le escucho muy claro. No sé qué pasa. Bueno, acá dice Lucas, tengo un caso donde mi clienta le reclama alimentos a su padre. El padre es personal de la fuerza, este amenaza con darse de baja de la fuerza, para así no pasarle los alimentos que le reclama. Y después dice, ¿es viable pedir alguna medida cautelar presentando como prueba los chats en donde el progenitor dice esto? Se quiere dar de baja de las fuerzas para no pagarle los alimentos. Se da de baja de la fuerza.
para no pagar la cuota. Amenaza con darse de baja de la fuerza para no cumplir con los alimentos. No, pero eso, la renuncia al empleo o el retiro voluntario, hay muchísimos fallos que no dan lugar al cese de la cuota alimentaria y a la disminución de la cuota alimentaria. Le digo más, ni aunque sea despedido, o sea, acá él amenaza con renunciar para no pagar los alimentos. La cuota alimentaria, por eso, no se la van a disminuir ni la van a hacer cesar. Eso se lo garantizo. Ningún juzgado del país le va a tomar esa situación fáctica como causa para deslindarlo de su obligación alimentaria. Es más, hay padres que le han reducido el sueldo y no por eso le reducen la cuota alimentaria, o hay progenitores que lo han despedido del empleo y no por eso despedido sin voluntad de ellos. Por eso la renuncia o el retiro voluntario no eximen para nada. O sea, si ese progenitor renuncia, ningún juzgado le va a dar lugar ni a la disminución ni al cese de la cuota alimentaria porque él haya renunciado a un empleo. Es más, los fallos donde se ha renunciado a un empleo y se pide la disminución o el cese, le dicen que si renunció al empleo se supone que es para ir a otro empleo mejor pago. O sea, si uno renuncia a un empleo, lógicamente es para ir a un empleo que percibe más dinero por ese trabajo bajo relación de dependencia. No, de ninguna manera esa amenaza va a tener un efecto en la justicia, eso se lo garantizo. Una más de Eliana Aparicio. El progenitor queda eximido si el hijo mayor de 18 años no estudia y tiene un empleo no registrado o solo si trabaja formalmente. No, si tiene ingresos, si lo puede comprobar de alguna manera, si puede acreditar esos ingresos, acá la carga probatoria está en el progenitor, no en el hijo. Al revés, cuando el hijo, en el caso del hijo que estudia, del hijo de 21 a 25 años del artículo 663, en el caso del hijo que estudia, para la continuidad de la cuota alimentaria, algo que no pude llegar a tratar, la carga probatoria está a cargo del hijo. Acá es al revés, la carga probatoria está a cargo del progenitor. O sea, el progenitor, por más que no trabaje en blanco bajo relación de dependencia, pero mientras que tenga ingresos de cualquier fuente que tenga ingresos y que él pueda comprobar, por ahí tiene ingresos por renta o porque recibió una herencia, varios inmuebles y los pone en alquiler y tiene ingresos. No interesa que sea un trabajo formal o informal. El tema es que acredite que ese hijo de más de 18 años tenga ingresos. Si logra acreditar eso, por lo menos va a poder pedir la reducción de la cuota, y si son suficientes para autosustentarse ese hijo mayor de 18 años, podría hasta llegar a pedir el cese de la cuota alimentaria. Perfecto. Bueno, le demos una más. Doctora Sosa pregunta si el padre cuenta con el cuidado personal unilateral, pero los niños visitan a la madre los fines de semana y algunos días de la semana. Asimismo, la madre no cuenta con recursos para alimentar a sus hijos. ¿El padre debe donar una cuota alimentaria? El padre es el que tiene el cuidado unilateral. Claro, sí, Y sí. no, teniendo el cuidado unilateral, el padre no correspondería a fijar una cuota alimentaria. O sea, teniendo el cuidado unilateral, el padre es padre o madre. Acá no es una cuestión de género. El artículo 660 dice que el progenitor que tiene a cargo el cuidado, y se refiere al cuidado unilateral del hijo, ya cumple con su obligación alimentaria a través del cuidado de los hijos. O sea, si tiene el cuidado de los hijos, no correspondería que le pase una cuota alimentaria a la madre que no tiene el cuidado personal de los hijos. O sea, con basamento en el artículo 660 y en una cuestión de deducción lógica, el que tiene a cargo los hijos es el padre. No le podría pasar una cuota a la madre por más que la madre tenga un régimen de comunicación. Bueno, perfecto. Esas fueron todas las preguntas del día de hoy. Bueno, Ay, te cedo la palabra a Alicia. lamento que no pude llegar quiero aclarar una sola cosa, que no pude llegar al hijo que estudia, al hijo del artículo 663, porque es algo que se ve en numerosos fallos. El hijo que cursa una carrera
una carrera universitaria o terciaria, que cursa estudios después de los 21 años y hasta los 25 años. Porque en esto hay mucha confusión. No solo tiene que acreditar que está cursando estudios, no que se inscribió en una carrera, que está cursando, sino que la otra pata que muchas veces falta, y por eso muchos fallos rechazan la pretensión alimentaria de estos jóvenes, es porque tiene que demostrar que por el cursado de esa carrera no puede autosustentarse. O sea, que el cursado de esa carrera le impide autosustentarse, porque la mayoría de los fallos publicados se plantea esta cuestión, es el rechazo de la cuota alimentaria por motivos de estudios, porque sí, algunos acreditan que si escribieron no sirve el papel de la documentación de la inscripción, pero algunos acreditan que están cursando regularmente, con buenas notas, pero no acreditan el otro requisito que exige el artículo 663, que esa cursada en la carrera le impide autosustentarse. Quería aclarar esto, que es lo que más quería resaltar de los alimentos debidos a los hijos mayores de edad. Doctor Belucio, clarísimo, didáctico, espléndido, sencillamente brillante. Gracias, Pero muchas gracias. lo vamos a volver a citar, ya que usted es tan amable que cada vez que levanto el teléfono está dispuesto, porque quedaron muchas cosas, muchos temas que usted Claro, conozco cómo los desarrolla con la claridad y didáctica que lo hace. Así que los vamos a comprometer para otra fecha para sí, que cómo podamos no. seguir desarrollando ese tema. Y como hablábamos un poquito en la previa, quizás en alguna oportunidad podamos hacerlo también en forma personal. Bueno, Gracias. porque quedó mucho tema por tratar, así que en otra charla podemos completar todo el desarrollo, sobre todo en los hijos mayores de edad, que no lo pude desarrollar. Desde ya, infinitas gracias. No, Me gracias a despido de usted. usted con un cariño como siempre y bueno, siempre a disposición. Y vamos a Bueno, seguir estando en contacto. Gracias, doctor muchas Belucio. gracias, doctora. Muy buenas tardes Placer, para todos. un Muchas gracias. placer. Bueno, y como todos los lunes, voy a anunciar quién va a continuar el próximo lunes con nosotros. Va a ser la doctora Belén Logercio, jueza del juzgado número 2 de familia de Lomas de Zamora. Bueno, ustedes saben también que es docente de grado de la Cátedra de Familias de nuestra queridísima Facultad de Lomas, vicepresidenta de la Unión de Magistrados y Funcionarios de Lomas de Zamora, entre otros puntos riquísimos de su currículum. Y el tema que vamos a enfrentar el próximo lunes es el procedimiento en las acciones de filiación. Tema que siempre ha traído muchos conflictos, que yo he visto desde el juzgado, muchas complicaciones, y vamos a tratar, como lo hace la doctora Logercio, de ser lo más claros posible, tanto legitimados activos, pasivos, pruebas y demás. Así que los invito, como siempre, con todo mi cariño, para que estemos presentes y que juntos vayamos desandando estos hermosísimos temas. Gracias infinitas. Nos reencontramos el lunes. Me despido con este beso, como siempre, desde el fondo de mi corazón. Gracias, gracias.